Después de vender productos y servicios digitales por más de 500, 1000, 2000 e incluso por más de $20,000, resumí la estructura y los 11 principios fundamentales para que puedas cerrar cualquier venta. Y al final de este video te voy a estar resumiendo y compartiendo la misma estructura que yo mismo utilizo para vender mis servicios y la misma que le comparto a mis clientes para que puedan tener un porcentaje de cierre por arriba del 60 y del 70%. Así que vamos a empezar directamente con estos principios fundamentales para que después con eso puedas implementar la estructura y el guión de ventas, el script de ventas como todos lo conocen, porque sin estos principios esta estructura por sí sola no funciona. El primer principio tiene que ver con cómo las personas toman decisiones. Y el primer principio se resume a una sola frase. La gente está lista para comprarte. La gente quiere comprarte. Ese es el título que le puedes poner. La gente quiere comprarte. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que entender es que el principio fundamental de las ventas está regido no por las técnicas de ventas en sí, sino más bien por la manera en la que las personas y los seres humanos tomamos decisiones. Es decir, que antes de aprender técnicas, lo que tenemos que aprender es cómo funciona la mente humana. Y la mente humana toma decisiones a partir de ciertos factores, ciertos elementos, que si vos los podés entender, va a ser mucho más fácil que puedas cerrar ventas. Y el principio que más te recomiendo estudiar es el razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque la mente usa el razonamiento lógico para tomar decisiones. Y cuando nosotros queremos vender un producto o un servicio, lo que estamos haciendo es hacer que la persona tome esa decisión. En este caso, una decisión de compra. En este caso, lo que más recomiendo en este punto es no solamente entender el razonamiento lógico, sino cómo está dividido. En este caso, el razonamiento lógico está dividido en 3 partes, donde la primera parte, el primer eslabón del razonamiento lógico, que es lo que utiliza la mente para tomar decisiones, tiene que ver con cómo percibimos, cómo la mente humana percibe lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que degustamos. Es decir, lo que percibimos entra por los sentidos, por los 5 sentidos que tenemos. Entonces, si estás vendiendo por llamadas de ventas, si estás haciendo ventas en presencial, es muy importante que entiendas este razonamiento porque la gente prejuzga por sus 5 sentidos, por lo que escuchamos, por cómo habla esa persona, por cómo está vestida esa persona, por cómo huele esa persona. Fíjate que tiene que ver todo con los sentidos. Entonces, esto ya condiciona la toma de decisiones de las personas. ¿Por qué? Porque utilizamos el razonamiento lógico. Incluso vos viendo este video, seguramente estás pensando en cómo estoy vestido, en el fondo que tengo. Todo eso afecta cómo percibimos y cómo tomamos decisiones. Y por una cosa o por otra vas a continuar viendo el video o te vas a ir del video, ¿ok? Y seguramente esté condicionado por cómo estás percibiendo ahora esto que estás viendo, esto que estás escuchando, esto que estás sintiendo en algún punto. El segundo principio del razonamiento lógico tiene que ver con interpretar, es decir, todo lo que entra por nuestros sentidos lo interpretamos en base a conceptos o en base a preconceptos que tenemos aprendidos de experiencias pasadas. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que sentimos, siempre lo vamos a asociar con cosas pasadas. Y esto es muy importante a la hora de vender cualquier cosa porque yo tengo que entender muy bien, si logro entender esto, la mayoría de las veces me voy a desapegar mucho más fácil de la venta. ¿Y por qué yo me quisiera desapegar de la venta? Porque esa es la mejor forma de poder vender. Cuando la persona percibe de que estás interpretando su forma de interpretar lo que vos le estás mostrando, la persona va a bajar su guardia y va a entender de que vos no estás ahí para venderle, sino para ayudarlo a tomar una decisión. Entonces, el principio de interpretación tiene que ver con que esto que vos me estás mostrando, yo lo interpreto con experiencias pasadas, con preconceptos. Y el último concepto del razonamiento lógico tiene que ver con la comparación. Es decir, cómo esto que vos me estás mostrando a través del otro principio de interpretación que queda como en el medio, vamos a pensarlo así, cómo esto que vos me estás mostrando lo comparo con mi pasado. Y en base a eso tomo una decisión. ¿Ok? Entonces, este principio de razonamiento lógico es uno de los principales a la hora de poder vender lo que sea. Si lográs entenderlo, te aseguro de que va a ser mucho más fácil. El segundo tiene que ver con que la venta ocurre antes del cierre. Es decir, cuando vos estás pensando en cerrar a un cliente o un prospecto, no tenés que pensar en la venta, sino tenés que entender este principio que te voy a contar ahora. La venta ocurre antes del cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el cierre es una consecuencia de un montón de pasos sucesivos anteriores que tienen que suceder a nivel marketing. La mayoría de los negocios piensan que los problemas de ventas son problemas intrínsecos de ventas, cuando en realidad la mayoría, el 99% de los problemas de ventas están
correlacionados por problemas en marketing. Entonces, la venta casi siempre surge antes del cierre. Y si hay muchísima fricción en el cierre, quiere decir que básicamente todo lo otro que pasó a nivel marketing está afectando justamente las ventas. ¿Por qué? Porque la venta ocurre antes del cierre. Y si hay muchísima fricción en el proceso de venta concretamente, seguramente haya muchos problemas a nivel marketing. Entonces, antes de enfocarnos en resolver problemas de ventas, tenemos que enfocarnos en resolver problemas de marketing, porque la venta ocurre antes del cierre. Principio fundamental que cuando lo entendí dije, mira, yo pensé que era yo el problema y en realidad era todo lo que pasaba antes de esa venta, antes de llegar a ese momento del cierre. El tercer principio tiene que ver con que nunca está de más una pregunta para confirmar que no hay más preguntas. Bien, parece un trabalenguas, pero es así. Nunca está de más preguntar a la persona para confirmar que esa persona no tiene ninguna duda, ninguna objeción, algo que lo haga temblar básicamente o algo que lo haga dudar para yo poder avanzar. ¿Por qué? Porque siempre es importante ponerte en el lugar de la persona, siempre es importante entender a las personas cuando estamos iniciando un proceso de venta, sobre todo en el inicio de la venta. Bien, es muy importante poder entender y poder preguntar, o sea, mantener siempre como esa curiosidad, que es otro de los principios que ahora lo vamos a ver, para poder descubrir realmente por qué la persona me dice lo que me dice. Siempre tenemos que entender que las suposiciones que nosotros creemos que son así por parte de la otra persona, muchas veces nos dejan entrever otras cosas que si no las preguntamos va a ser imposible poder detectarlas. Entonces, nunca pierdas la costumbre de que si la persona te muestra algo, te muestra la puntita de algo, de algún problema o lo que sea, nunca pierdas la habilidad de volver a preguntar sobre eso. Ok, ¿y me querés contar un poco más sobre esto? ¿Y a qué te referís cuando me decís esto? O sea, siempre trata de que la persona cuando te muestra un pedacito de algo que a vos te llama la atención o de información que a vos te sirve, trata de volver a repreguntar, porque lo más probable es que haya mucha más información que te sirva para el final del cierre básicamente. ¿Qué es lo que más necesito yo para poder hacer un cierre efectivo? Es información, es datos, básicamente información de la persona, y esto lo obtengo casi siempre al principio del proceso de venta. El otro de los principios tiene que ver con que si no te cuestionan el precio, subilo. ¿Okay? Si no estás obteniendo objeciones por precio, es importantísimo que entiendas que estás barato. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a estar dispuesta a que le prometas más. Siempre va a estar dispuesta a que vos le digas que le vas a añadir más valor. La persona siempre está esperando mucho más. ¿Okay? Entonces, si vos estás pitchando tu oferta, vos estás ofreciendo tu producto, tu servicio y llegás a la parte del precio y la gente no te está poniendo objeciones, no te hace caras, no se pone incómoda, no le molesta el precio, no hace nada cuando vos le decís el precio y simplemente te pagan como si nada, eso no es una buena señal. La mayoría de los negocios piensan de que eso es una buena señal y vamos para adelante, estamos cerrando a full. No, es un problema tuyo. ¿Ok? En realidad es un problema, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque la gente, si no te está poniendo objeciones, quiere decir de que a vos te queda rango todavía para poder subir el precio. Entonces, si no tenés objeciones por precios, subilos. Estás barato, ¿ok? Estás perdiendo dinero, básicamente. Otra de las cosas es mantener al prospecto siempre como una prioridad, ¿ok? Y no a la venta como una prioridad. Te tenés que desapegar de la venta y aunque suene difícil a veces para los vendedores, porque los vendedores viven de comisiones. Si no venden, no comen. Y se los digo porque yo estuve en el lugar de vendedor durante 4 años seguidos y me tocó ser setter, me tocó ser closer, me tocó vender por teléfono, me tocó vender por lanzamientos, me tocó vender por mensajes, por Instagram, por audios. O sea, literal las pasé todas y para mí era muy difícil a veces desapegarme de la venta, pero cuando entendí esto, literalmente mi mentalidad cambió absolutamente y los resultados también en consecuencia fueron muy diferentes. Entonces, siempre mantener a la persona como prioridad. Acordate que el tema de la venta es una cuestión en donde nosotros estamos ayudando a la otra persona a tomar una decisión. Te estamos básicamente alumbrando el camino. Como vendedores somos personas que alumbramos el camino, que ponemos las riendas en el camino para decirle a la persona, mira, puedes ir por acá, puedes ir por acá. ¿Te parece si vamos por acá o por acá? ¿Cómo ves esta parte del camino? ¿O cómo ves esta otra? Entonces todo el tiempo tenemos que actuar como guías, tenemos que actuar como personas que entendemos a la otra persona y que la estamos guiando para poder tomar la mejor decisión. Y para eso es importante que la venta
la saques del camino. La venta es la consecuencia de todos estos pasos que vos vas haciendo. Siempre tenés como prioridad a la persona que tenés enfrente o a las personas que tenés enfrente. Porque si eso no lo haces, las otras personas lo van a notar. ¿Por qué? Por el principio de razonamiento lógico. Acuérdense de lo primero, por el principio de percepción. Si la persona siente que le está yendo muy rápido hacia la venta, que solamente querés venderle, se va a notar. Porque las personas usan el razonamiento lógico para tomar decisiones. Entonces no te apures, ¿ok? No te vuelvas loco por la venta. Eso es una consecuencia, nada más. Es la frutillita del postre, pero todo lo otro es mucho más importante que eso. Ahora, otra de las cosas es mantener siempre la curiosidad infantil. Curiosidad infantil siempre. ¿Qué es la curiosidad infantil? Y esto lo aprendí de mis hermanos. Es básicamente eso que a vos te permite dudar. Dudar siempre y preguntar todo por qué. Era un poco esto que hablábamos antes. Si la persona te muestra una puntita de un problema, vos le preguntás algo y la persona te plantea un problema, te plantea una situación en la que vos sabés que los podés ayudar, básicamente volvé a repreguntar. Nunca te quedes con las dudas. No des por sentadas las cosas. Siempre actúa con curiosidad y podés usar esa misma palabra. Juan, y por curiosidad, me interesa un poco, me interesa que me hables más de ese tema. Juan, y por curiosidad, ¿esto por qué te pasó? ¿Y esto por qué es así? Siempre el por qué tiene que estar presente en todas tus ventas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Y te gustaría contarme un poco más sobre esto? Siempre mantenete curioso, mantenete como un niño que pregunta todo. Los nenes preguntan todo, perdón. Entonces es muy importante que nunca pierdas esa habilidad. Otro de los puntos es vender es un puente donde transferimos creencias. Es decir, la venta sucede gracias a que nosotros transferimos creencias a las otras personas. Es decir, que acá lo más importante es entender, ok, ¿cómo yo transfiero esas creencias a las personas? Bueno, las transferimos a través de un puente. ¿Y saben cómo se llama este puente? Se llama confianza. Y muchas veces la gente me pregunta, Facu, ¿cómo hago para que la gente confíe más en mí y me quiera comprar? ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Que confíes en vos. Si la gente no está confiando en vos, es porque vos no confías en vos. Entonces, acá es muy importante que vos entiendas este principio, porque yo, para poder comunicar una idea, para poder transferirle una idea e incluso una creencia, que los seres humanos tenemos creencias muy fuertes arraigadas en nuestra mente. Entonces, para yo transferirle una creencia a una persona, tengo que literalmente creerme el mejor, tengo que creer mucho en mí, en lo que digo, en la convicción que tengo, sobre todo en el momento de la venta, cuando vamos a ofrecer nuestro servicio, cuando vamos a hacer nuestro pitch. Es muy importante que actúes con convicción. No podemos dudar en ese momento. Es imprescindible que uses las palabras correctas, que practiques. La confianza en uno mismo se gana con mucha práctica. Yo, para poder hacer estos videos, tuve que hacer miles de videos. Para poder hablar así de fluido, que incluso hasta a veces me trabo, sigo practicando, y esto es algo que me gusta desafiarme, me gusta practicar la autoconfianza. ¿Y cómo la practico? Con práctica, justamente, haciendo y repitiendo y diciendo. Todos los cracks en ventas conocen sus speech, conocen sus pitch y sus respuestas y sus objeciones y sus preguntas de la A a la Z, las tienen estudiadas pero a la perfección. Y cuando vos notás que una persona sabe mucho, esa persona en realidad practicó muchísimo lo que te está diciendo, lo que te está comunicando. Seguramente esa persona, cuando vos escuches a alguien hablar muy bien, quiere decir de que atrás de todo eso que vos estás viendo ahora, hay mucho aprendizaje, hay muchos errores, hay mucha práctica, mucho tiempo dedicado. Y eso a la otra persona le transmite confianza. ¿Por qué? Porque decime vos a quién le vas a comprar más, a una persona que tiene más experiencia en un tema o a una persona que conociste hace poco y te transmite como inseguridad, no sabes tanto de esa persona porque incluso se traba al hablar, duda de sí mismo. ¿A quién le vas a comprar? A la persona que te habla con sinceridad, que te habla con certeza. Fíjate que esto que estoy haciendo yo es convicción, es contarte algo de lo que yo viví, de lo que yo aprendí, que yo practiqué esto también. Entonces, esa misma convicción, esa misma confianza la construís y la tenés que ir aprendiendo, la tenés que ir practicando, y esa es la única forma de poder transferir creencias a las otras personas y que en un proceso de venta eso a vos te sirva para poder concretar un cierre, para poder concretar un acuerdo justamente. Otro de los puntos es registrar todo, ¿bien? Tanto lo malo como lo bueno. Es importante que tomes mediciones de todo, que midas todo, absolutamente todo, lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque esto en ventas es lo único que te permite mejorar. Y muchas veces hay dueños de negocios que me dicen, Facu, pero ¿para qué vamos a medir eso? ¿Eso realmente es importante? Sí, todo es importante, lo malo y lo bueno. ¿Y saben qué? Lo malo es mucho mejor medirlo,
no me importa tanto lo bueno, sí me importa porque lo podemos ir repitiendo, lo podemos ir replicando, pero a fin de cuentas lo que más te hace mejorar es los registros de los errores que vos estás cometiendo, de los cierres que no pudiste hacer, de las personas que se te escaparon, de las personas que te objetaron y nunca más te respondieron, de las personas que te dejaron en visto. Todos esos puntos de fricción que vos encontrás en tu proceso de ventas, si vos los medís y los tenés en cuenta, te va a servir una locura para poder cerrar más. O sea, literalmente poné foco en lo que no te funciona y te aseguro de que vas a encontrar formas, tu mente va a encontrar formas para poder mejorar esos procesos. Medí todo, lo malo y lo bueno. Otro de los puntos es dirigir e influir en las personas. En un proceso de ventas es muy importante que nosotros seamos quienes dirigimos la conversación, que nosotros seamos quienes van poniendo estas riendas, este foco, que nosotros tengamos esta luz donde a la persona la vamos guiando en un camino, ¿ok? Obviamente acá entra mucho el juego de las técnicas, entra mucho la forma de hablar, entra mucho en juego las preguntas que hacemos. En un proceso de ventas lo que más tenemos que entender es que tenemos que escuchar un 80% y hablar un 20%. Y cuando nosotros hablamos, mayormente tienen que ser preguntas, ¿ok? O básicamente ese porcentaje que me queda para poder pitchear mi oferta. Pero el 80% del tiempo que estamos intentando venderle algo a una persona o acompañándola en el proceso de venta, tenemos que estar muy conscientes de que lo más importante es ir dirigiendo la conversación. Con lo poquito que hablemos, tenemos que ser capaces de dirigir la conversación, de ser nosotros quienes van influyendo sobre la persona. Y para eso es muy importante que conozcamos a nuestro nicho, que conozcamos los principales problemas, los problemas frecuentes, que conozcamos los errores, las creencias que tiene de su industria, de la industria nuestra, las creencias que tiene sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, que sepamos muy bien cuáles son las respuestas a esas objeciones, a esos problemas que tiene la persona, para nosotros a través de preguntas ir haciendo que la persona nos diga esos problemas que nosotros sabemos que podemos resolver. Esto es un juego que lo voy a explicar más adelante dentro de la estructura de ventas, pero literal es muy importante y quiero que se queden con eso. Tenemos que dirigir e influir en las personas en un proceso de venta solamente usando el 20% de nuestro tiempo y de nuestra habla sobre todo. Solo con ese 20% tenemos que lograr dirigir e influir en las personas. Y acá hay un libro muy recomendado que se llama Cómo influir en las personas. Cómo ganar amigos e influir en las personas, muy recomendado, léanlo, a mí me ayudó muchísimo, así que ese libro es muy recomendado para este principio. El otro de los puntos es identificar primero, resolver los obstáculos y después las objeciones. Y vos me vas a decir, Facu, ¿cuál es la diferencia entre obstáculos y objeciones? Los obstáculos son todas esas cosas que las personas tienen en contra de ellos mismos. Son todos esos problemas personales que las personas tienen para poder tomar una decisión, pero son personales, no tienen nada que ver con vos. Todo eso la mayoría de las veces se hace al principio de la llamada, donde nosotros entendemos y a través de preguntas hacemos que la persona nos diga cómo se siente y cómo te sentiste con esto y qué intentaste aparte de esto y por qué lo querés hacer ahora y no acá un tiempo, qué te llevó, qué te trajo hasta acá. Fíjate que son todas preguntas dirigidas hacia su persona. ¿Por qué? ¿Qué intento hacer con esto? Derribar primero los obstáculos que la persona tiene con sí mismo, ¿bien? Ahora, las objeciones tienen que ver más con mi producto, con mi servicio, con lo que yo le estoy transfiriendo a nivel creencias. Entonces, todo esto que yo te transfiero seguramente te genere incertidumbre, te genere miedo, te genere dudas. Obviamente apuntamos a que no, a que haya la menor fricción posible y eso te lo da la venta antes del cierre, el marketing que nosotros hacemos antes. A mí me pasa mucho que la mayoría de las personas que compran mis servicios vienen muy vendidas porque mi proceso de marketing es muy enriquecedor. Entonces las personas, cuando yo les transfiero mi oferta, cuando les transfiero mis creencias, las personas ya se lo esperan, las personas ya saben, están convencidas de lo que yo les estoy contando. Entonces no hay tantas objeciones. Ahora, siempre hay alguna duda, alguna cosita que queda y eso es lo que yo tengo que hacer después de derribar los obstáculos, que acuérdense que pertenecen 100% y son propios de la persona. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con la estructura y el guión de ventas. Y acá llegamos al final del video donde les voy a compartir básicamente esta estructura, este guión, donde básicamente vamos a ver, ¿ok?, el paso a paso exacto que yo sigo en todas mis llamadas de ventas. Y esto aplica si vendés por llamadas de venta, pero también si vendés presencial, si vendés por mensajes, te va a servir realmente en cualquier proceso de venta para vender lo que sea. Entonces, este proceso está dividido en 7 partes. ¿Ok? En 7 partes, así que tomen nota, así lo pueden tener. Y el primero tiene que ver con el rapport, ¿ok? El primer punto tiene que ver con el rapport
con los socios, ¿ok? Vayan tomando nota. Rapport, socios, sentar las bases y confirmación. Esos son los 4 puntos de este primer pilar de la estructura. Acuérdense que son 7, estamos viendo el primero, y estos son los 4 puntos de este primer pilar. Rapport, socios, sentar las bases y confirmación. Incluso, fíjense, esto literalmente lo tengo acá, este es mi guión de ventas, lo tengo siempre a mano. A mí me gusta mucho usar el papel y la lapicera. Esto lo tengo siempre a mano, literal, quiero que lo vean. Y lo que ven acá arriba es lo mismo que les estoy diciendo. O sea, literal les estoy compartiendo el mismo guión de ventas que uso yo. Y es una locura. Literal es una locura. Con eso, solo con ese papel he cerrado ventas de más de $20.000. Así que espero que lo aprovechen. Entonces, primer punto, ¿qué es el rapport? ¿Qué es el rapport? Es cómo yo rompo el hielo. Es cómo capto la atención rápidamente de la persona. Son los primeros segundos, los primeros contactos con la persona. Y literal siempre tenemos que ir a lo básico, siempre tenemos que entender de que estamos hablando con personas. Entonces podemos hacer preguntas del tipo, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la semana? Hey, ¿de dónde eras vos? ¿O de dónde sos vos? ¿Y cómo está el día allá? ¿Cómo viene tu día? Espero que estés muy bien, un gusto conocerte, ¿ok? Siempre trato de romper el hielo con algo simple. Ese es el rapport. Lo otro es confirmar que no hace falta que asista ninguna persona más, ningún socio a la llamada. Juan, te consulto, ¿para esta llamada hace falta que invitemos a alguien más? Mayormente yo esto lo suelo hacer antes de la llamada para evitarme esta pregunta, pero si no la hicimos y si queremos confirmar aún de vuelta, cara a cara con la persona, le vamos a preguntar, Juan, para esta decisión o para este caso específico, ¿hace falta que invitemos a alguien a la llamada o sos vos básicamente la persona que toma decisiones? Me aseguro de que no haya ninguna parte que me falte para que la persona tome una decisión mucho más acertada. ¿Okay? Porque a veces las decisiones basadas en el principio de la lógica están repartidas en otros seres humanos. Entonces tenemos que asegurarnos que estén todos. El tercer punto de este primer pilar es sentar las bases. ¿Qué sería sentar las bases? Básicamente dejarle en claro a la persona cómo va a ser el objetivo de la llamada, cómo vamos a guiar la llamada. Acuérdense que nosotros tenemos que dirigir e influir en las personas. ¿Okay? Entonces acá es donde yo le siembro la semilla y le digo a la persona sutilmente que voy a ser yo la persona que va a estar alumbrando esta llamada. Voy a ser yo el que va a guiar esta llamada, sutilmente. ¿Cómo sería sutilmente? Bueno, Juan, el objetivo de la llamada es básicamente conocernos un poco más a fondo, que me cuentes bien esto que hablamos antes, que me cuentes un poco mejor tu situación y que en ese caso, si yo siento que te puedo ayudar, comentarte básicamente cómo yo hoy podría ayudarte o cómo estoy ayudando a otras personas con este proceso y si te hace sentido que podamos tomar una decisión juntos. ¿Te parece bien? Y ahí viene el cuarto punto, que es la confirmación. Es esta simple pregunta donde le preguntamos a la persona si esto le parece bien. Y si ya tenemos el sí de la persona, ya tenemos la linterna prendida. Nosotros inicialmente arrancamos con la linterna apagada. Ahí yo, cuando la persona me dice que sí le parece bien, prendemos la linterna y arranca nuestro proceso de ventas. Ahí tenemos el primer pilar. Rapport, socios, sentar las bases y confirmación. Pilar número 2. Le vamos a preguntar a la persona qué le llamó la atención y por qué está acá. Bueno, Juan, para empezar la llamada me gustaría saber qué te llamó la atención, por qué estás acá. Esa pregunta literal la hago siempre porque siempre es importante descubrir inicialmente en la llamada el interés de la persona. ¿Bien? La persona se agendó una llamada porque vio algo en nosotros, porque hay algo que le llamó la atención. Y si nosotros logramos hacer esa pregunta, la persona nos va de entrada en la llamada a decir por qué se agendó esta llamada, por qué le interesa nuestro producto o nuestro servicio. Bien, te va a dar las razones exactas de por qué le interesa tu producto o tu servicio. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Imagínate que vos empezás a vender algo sin saber si la persona está interesada o no. Fíjate que con esta pregunta ya logramos elevar el interés de la persona en nuestro servicio o en nuestro producto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te trajo hasta acá? Contame. Y ahí la persona te va a dar las razones. Esa pregunta literalmente háganla siempre, siempre, siempre. Róbenmela esa pregunta, literal. Ese es el pilar número 2, ¿bien? Elevar el interés de la persona. El punto número 3 tiene que ver con descubrir los problemas, ¿ok? Acá en el punto número 3 entra el proceso muy específico de cada uno. Yo no te puedo decir qué preguntas vas a hacer acá, pero sí tenés que entender de que acá tenés que descubrir los problemas. Una vez que la persona elevó su interés, vamos a empezar a hacer preguntas que hagan que la persona diga esos problemas que nosotros sabemos que con nuestra solución los podemos cubrir, los podemos solventar, los podemos solucionar. Entonces, acá, ¿qué es importante? ¿Cómo voy a formular yo estas preguntas? Y acá te voy a dar la lógica para que lo puedas hacer porque no conozco qué vendes, no sé qué venderás.
Pero si entendés esta lógica vas a entender qué preguntas hacerle a la persona. Entonces, para yo poder hacerle preguntas al prospecto, para que me diga los problemas que yo mismo soluciono, tengo que entender la situación actual de la persona, tengo que conocer a mi nicho, tengo que saber cuáles son los problemas frecuentes que tiene mi nicho, cuáles son las principales objeciones que puede llegar a tener alrededor de mi industria, de mi producto, mi servicio o acerca de mi competencia incluso, cuáles son las necesidades básicas de mis clientes, cuáles suelen ser los problemas más frecuentes por los que vienen a contratar mi servicio. Y acá pensá en tus clientes, pensá en las personas que ya te compraron, ahí tenés esta data. ¿Ok? Ahí tenés toda esta data, te lo aseguro. Volvé atrás a las llamadas anteriores de clientes que ya te compraron, revisá esas llamadas y revisá cuáles eran los problemas. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a estas personas? Y toma nota. En base a esos datos vas a poder armar estas preguntas. Donde, acordate, lo que tenés que hacer es tratar de hacer preguntas que hagan que la persona nos diga esos problemas que nosotros con nuestra oferta ya sabemos que solucionamos. Entonces, te voy a poner un simple ejemplo. Imagínate que sos un coach fitness, siempre pongo este ejemplo porque es el más fácil de entender. Imagínate que sos un coach fitness y que ayudas a las personas a entrenar con poco tiempo. ¿Por qué? Porque sabes que tu nicho tiene poco tiempo. Imagínate que ayudas a personas que trabajan todo el día, que trabajan de 9 a 6 de la tarde en una oficina y no pueden entrenar. ¿Bien? Yo básicamente te voy a armar planes de entrenamiento SMART de 15 minutos, de 20 minutos y mi oferta va a ser esa. Ahora, si vos sabés que tu nicho tiene poco tiempo, ¿ok? La pregunta que vos deberías hacerle en este punto para poder descubrir ese problema sería: Juan, y comentame, ¿cuántas horas estás trabajando por día? ¿Bien? Establezco un rango horario que la persona me diga: che, estoy trabajando muchas horas. Vos ya sabés que la persona trabaja muchas horas, pero necesitas que la persona lo ponga en palabras, ¿ok? Para que ella misma sea consciente de los problemas que tiene, porque muchas veces pasa que el prospecto no es consciente de los problemas que tiene. Entonces, si vos ya sabés que tu nicho tiene ciertos problemas, hacele preguntas para que ellos te digan esos problemas, ¿ok? Es así de sencillo. Juan, y contame, ¿sentís que actualmente tenés tiempo para entrenar? Y si vos sabés que ellos pasan todo el día en la oficina, lo más probable es que te digan que no. Bueno, eso yo lo voy a conectar con mi solución, con entrenamientos SMART, entrenamientos de 15 a 20 minutos y que encima los podés hacer cuando llegás de la oficina o antes de irte a la oficina, por ejemplo. Y tenés una aplicación para poder hacer una seguilla, para entrenar donde quieras, para entrenar en el parque, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que con una pregunta conecté el problema que mi solución resuelve. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es descubrir los problemas. ¿Cómo? Con preguntas que hagan que el prospecto diga esos problemas que a su vez están conectados con las soluciones que yo puedo cubrir. Punto número 4, unión de las partes. Bien, acá una vez que yo básicamente hice que el prospecto me diga todos sus problemas, el prospecto está acá, ¿ok? Está como en una línea. Ahora lo que yo necesito es unir las partes. ¿Qué partes? Los problemas que te dijo el prospecto con la solución que yo resuelvo, con la solución que yo le voy a ofrecer con mi oferta. Y acá es muy importante que vos puedas entender, primero que nada, haber cubierto toda esta línea de problemas, ¿ok? Entonces, yo antes de pasar a alinear esta situación, que es mi oferta en este caso, es lo que yo te voy a ofrecer, antes de subir esto, ¿ok? Antes de pitchear, lo que tenés que hacer es confirmar de que esto esté todo cubierto. Entonces, acá viene la confirmación. Nuevamente, fíjense que al principio también la usamos. ¿Te parece bien? Le dijimos a Juan. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Juan: Juan, ¿hay algo que no te haya preguntado de esta parte? ¿Hay algo que no haya cubierto acá que consideres que sea importante que me digas? ¿O crees que estamos bien hasta acá? ¿O venimos bien hasta acá? Y ahí Juan se va a poner a pensar. Vas a ver que la gente va a hacer una pausa y se va a poner a pensar: a ver, le dije todo, no hay nada que me quede dando vueltas. No. Y muchas veces te van a decir: no, simplemente quiero escuchar ahora tu oferta. Y ahí la persona se da cuenta de que vos ya estás listo para pitcharle, inconscientemente, claramente. Pero la mayoría de las veces te va a pasar eso, te lo aseguro, porque a mí me pasa siempre. O sea, siempre la gente se pone a pensar y si no tienen nada más para decirte, te van a decir: no, ahora me gustaría escuchar cómo es tu oferta, cómo son los entregables, cuánto tiempo dura, cuánto sale, te pueden decir incluso. Si hiciste bien toda esta parte, lo más probable es que llegues a ese punto. Entonces, ¿cómo vas a unir las partes? Vas a alinear su parte, ¿ok?, con la tuya, pero antes de subir la tuya, antes del pitch, vas a confirmar de que no haya nada más que la persona te quiera contar de esta primera parte que eran los problemas básicamente. ¿Bien? Ahora, el punto número 5 es el pitch. ¿Ok? Ya cubrimos toda esta parte, ahora tenemos que alinearlo. Bueno, ¿cómo lo alineamos? ¿Ok? ¿Cómo hago mi pitch?
Acá es muy, muy importante que antes de hacer tu pitch te plantes con autoridad. Y esto es literalmente una técnica que yo uso siempre, que funciona muy bien, donde lo principal es que vos hables desde tu experiencia o desde los resultados de tus clientes. Por ejemplo, un ejemplo sería, bueno, Juan, esto que te voy a contar yo ahora, ¿ok? Acá empezamos a alinear las expectativas, empezamos a alinear esta solución a este problema. Lo primero que te voy a contar, lo que te voy a contar ahora, básicamente es algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo y es lo mismo que apliqué en más de 25 años negocios para poder ayudarlos a escalar a 5 y 6 cifras mensuales. Yo prácticamente ahí ya estoy acá arriba, ¿ok? Ahí ya cubrí casi toda mi oferta, ¿ok? Porque le estoy dando pruebas reales, concretas. Y esto mismo que yo les estoy diciendo es lo mismo que le digo a mis clientes. Y no es humo, ¿eh? Es lo que yo he vivido. Bueno, Juan, esto que te voy a contar es algo que yo viví después de haber trabajado como setter para más de 5 dueños de negocios, después de haber agendado más de 100 llamadas calificadas, después de haber trabajado como closer vendiendo productos y servicios por $1,000, $2,000 e incluso por más de $20,000 y después de haber trabajado con 30 negocios activos para una de las agencias más grandes de Latinoamérica. Así que te voy a contar el mismo paso a paso para que vos también puedas entender cómo te puedo ayudar con esto para vos. Bien, fíjate que ahí es como, ya, chabón, o sea, ok, la tenés clarísima, ok, la tenés súper clara y yo lo creo porque yo viví esa experiencia y es lo mismo que le digo a todos mis prospectos, ok. Entonces, acá es muy importante que vos pienses en cuál es tu prueba social, ok, ¿es tuya o es de tus clientes? Puedes usar la que quieras, yo en mi caso tengo las dos, siempre la combino lo mío con lo de mis clientes, los resultados de mis clientes y los míos. Entonces, una vez que literalmente subiste esa vara, ¿ok? Ya acá estás como por acá más o menos. Si tenés una buena prueba social y lo practicás encima, fíjate que esto yo te lo digo porque lo he practicado mucho. Entonces, si esto lo lograste hacer, chau, volaste, ¿ok? Y si esa prueba social no depende de vos, si sos un closer de ventas y estás vendiendo para otro dueño, habla también de los resultados. Bueno, Juan, esto que te voy a contar es lo mismo que Mateo, por ejemplo, mi experto, aplicó en su cuenta y en la cuenta de más de 100 clientes que han comprado este programa. ¿Okay? Y que han tenido éxito con una prueba y un método probado, ¿okay? Un método específico. Así que te lo voy a compartir para que vos sepas cómo lo puedes aplicar vos también. ¿Te parece? Vamos para adelante, ¿bien? Y confirmo de vuelta, ¿bien? Acá es importante que esta oferta esté ajustada y que sobre todo vos uses tu tonalidad. Acordate de la percepción, de cómo percibe la persona. Acordate de usar la tonalidad y sobre todo de empezar a remarcar los puntos que están asociados a los problemas que la persona te comentó. Acordate que acá estás planteando, acá tenés los problemas y esta es tu solución. Entonces, esta solución tiene que ser lo más acorde a todo lo que tenemos acá. No importa si hay puntos que no vamos a nombrar en la oferta porque no tienen nada que ver con esto. Es importante que vos recalques los puntos de tu oferta que solucionan justamente estos problemas y no otros. Lo otro déjalo para después, ya vas a ver cómo vas a poder mencionar toda tu oferta, porque vos querés ofrecerle todo al cliente, pero no hace falta, te aseguro de que no hace falta. Con que vos le menciones la solución que resuelve estos problemas específicos, más que suficiente. Entonces, la solución que esté ajustada lo más cerca a sus necesidades, ¿bien? Lo otro es que te la sepas de memoria, literal, tenés que practicarlo y no tiene que durar más de 10 minutos, no debería durar más de 10 minutos. Entonces, que lo sepas de memoria te lo va a dar básicamente que lo puedas practicar, que lo practiques. Y lo más importante es que uses fases, es decir, si tu oferta, por ejemplo, está dividida en 1, en 2 o en 3, o si no lo tenés pensado así, te recomiendo que lo hagas. O sea, trata de dividir tu pitch en fases. Yo, por ejemplo, la mía la divido en 2 partes. ¿Bien? Bueno, Juan, mi programa lo tengo dividido en 2 partes, lo tengo dividido en 3 partes. ¿Por qué? Porque le voy a dar más estructura a la persona. Las personas, acordate que resolvemos y tomamos decisiones mucho mejor cuando percibimos que del otro lado hay algo claro, hay algo específico, hay algo tangible. Entonces, usa tiempos, usa estructuras, habla de resultados también, de los resultados que han tenido tus clientes y sobre todo dividilo por fases. ¿Ok? Entonces, trata de dividir tu oferta, tu pitch en en 2, en 3. Yo te diría que máximo 3, 4 ya es un montón porque te vas de los 10 minutos. Y el tiempo óptimo son 10 minutos. Más de eso no debería durar tu pitch. ¿Ok? Más de eso no, ya si está durando más de eso, hay algo mal, hay algo que podemos refinar. ¿Bien? Y lo otro es usar un bonus. Es decir, acá hay algo muy importante que quiero que te lleves, es que las personas cuando vamos a comprar algo, esperamos que nos agreguen cierto valor. O sea, esto no lo piensa la gente cuando compra, pero lo que tenemos que entender es que la persona, cuando vos le decís que va a pagar el precio por esto, si nosotros agregamos algo más,
¿ok? La persona va a percibir mucho más valor de nuestra oferta. No es lo mismo si yo te digo, ok, te vas a llevar esto por $100, a que si te digo, mira, te vas a llevar esto por $100 y gratis te vas a llevar esto, ¿ok? Es mucho más tentadora la oferta, agrega mucho más valor, entonces esta oferta con 2 elementos, con 3, con 4, con 10 elementos, tampoco podemos agregar tantos porque la persona va a decir, bueno, al final, o sea, me das un montón de cosas y hasta van a pensar que es mentira, ¿ok? Entonces tampoco te excedas en los bonus, pero es importante que a tu oferta le agregues ciertos bonus que vienen incluidos en tu oferta, ¿ok? Y que van a hacer que la persona perciba mucho más el valor de tu oferta, y si la gente percibe mucho más alto el valor de tu oferta, el precio va a quedar ahí, ¿ok? Entonces, para que la gente nos pague lo que sea por nuestras ofertas, tenemos que lograr que el valor percibido sea mucho mayor que el precio, ¿ok? ¿Y cómo hacemos que ese valor aumente? Con estos bonos, ¿ok? Con estos bonos y sobre todo con la solución adaptada a estos problemas. Y lo último no, me queda el punto 6, ¿ok? Estábamos en la oferta que era el punto 5, el punto 6 es confirmar, ¿ok? Confirmar una vez que terminamos de hacer nuestro pitch, confirmamos de que le hizo sentido. Bueno, Juan, esto es básicamente el programa, y yo una pregunta que hago siempre es, ¿sentís que esto encaja 100% con lo que vos estabas buscando? ¿Sentís que esto está alineado a lo que estabas buscando o tenés alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Juan, ¿te gustaría preguntarme algo? ¿Hay algo que te haya quedado ahí dando vueltas que te gustaría preguntarme? Siempre confirmo que no haya quedado ninguna duda y sobre todo edifico con el lead. ¿Qué sería edificar con el lead? Básicamente, si la persona me dice, no, Facu, la verdad que no me queda ninguna duda, está todo clarísimo, nada, me gustaría saber el tema del precio, y yo ahí es cuando básicamente edifico con el lead. Bueno, Juan, no hay problema, podemos pasar a la parte del precio ahora. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué sentís que te hace mucho más sentido de la oferta? ¿Qué es lo que te llama la atención que decís, ok, esto sí me va a servir? Y hagan esa pregunta sin miedo. Ahí el lead les va a decir básicamente qué es lo que más les gusta de su oferta. Entonces, edificar con el lead todo lo que tenga que ver con lo que, o sea, todo lo que está relacionado con lo que más le gustó al prospecto de tu oferta. Y para eso le tenés que hacer esa pregunta. Bueno, Juan, antes de pasar al precio, o si no te dijo el tema del precio, le vas a preguntar, bueno, Juan, y contame, ¿qué te llamó más la atención de todo lo que te comenté? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y ahí edifico mi servicio, mi propuesta con el lead. ¿Por qué con el lead? Porque hago que él me diga qué es lo que más le gustó. Y acá, si el prospecto te dice, no, Facu, bueno, me gustaría pasar al precio, me gustaría saber el costo, o el valor, lo que sea, vamos a decirle, bueno, Juan, no hay ningún problema, podemos pasar al tema del precio. Ahora, me gustaría saber, ¿quedó alguna duda? ¿Hay algo que te haya quedado dando vueltas por ahí que te gustaría saber? ¿Hay algo que, no sé, te haya quedado dando vueltas, algo por el estilo? ¿Algo que me quieras consultar? No, 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 la verdad que no, ninguna duda. No te vayas con eso nada más. Volvé a preguntar, acordate, no te quedes, no tengas miedo de hacer una pregunta para descubrir si no hay más preguntas. Ese es uno de los principios fundamentales. Bien, mantenete siempre curioso. ¿Seguro, Juan? ¿No hay ninguna duda más? Y ahí Juan se va a poner a pensar, no, bueno, sí, ¿cuánto me dijiste que duraba? ¿Cuántas llamadas grupales tenía? Che, ¿y hay alguna garantía o algo por el estilo? Bueno, ahí nos vamos a asegurar de resolver todas las objeciones. Entonces, antes de pasar al precio, asegúrate de cubrir todas las objeciones. Y el último punto y el último pilar de toda esta estructura es el precio, ¿ok? ¿Cómo vamos a decirle el precio a la persona? Acá es muy importante que tenemos varias opciones. Esto va a depender de cómo vos tengas planteada tu oferta, pero a mí siempre me gusta anclar un precio, ¿ok? Anclar un precio y decirle un precio de descuento, un precio de reserva, un precio de acción rápida, lo que sea. No hace falta que lo hagas, no siempre es recomendable hacerlo, ¿ok? Sobre todo para el nicho B2B, lo puedes hacer, pero yo no lo recomiendo tanto, ¿ok? O sea, lo puedes hacer, yo a veces lo hago, pero depende mucho de la situación, es muy, muy particular, pero siempre está bueno tener una estrategia para poder hacer mucho más irresistible a la oferta, básicamente. Estas por ahí son cosas como mucho más minuciosas que las tendríamos que ver uno a uno, porque dependen mucho de tu oferta, dependen mucho de la persona a la que le estás vendiendo, depende mucho de los entregables que vos tengas, de si hay upsells después dentro de tu programa, de si no hay. Depende mucho, o sea, esto yo lo veo como muy uno a uno en la mentoría con mis clientes y no podría decirte ahora cómo hacerlo, pero sí es importante que veas esa parte, que revises la parte de cómo decís el precio. Y acá el punto más importante es aprender a negociar. Acá es donde entra como tu habilidad de vendedor. Acá sí entra como la parte de las técnicas, aprender a negociar, aprender a comunicar bien, aprender a preguntar bien.
y sobre todo llegar a un acuerdo específico. Yo dentro de mi programa les enseño técnicas de negociación, técnicas para poder llegar a acuerdos específicos con los leads, pero básicamente lo que quiero que te lleves es que vas a tener que aprender a negociar y sobre todo vas a tener que llegar siempre a un acuerdo específico. Y acá hay dos opciones. Cuando vos llegás a la parte del precio, o compra o queda en seguimiento. ¿Ok? Nunca queda por fuera, a no ser que sea un caso ultra extremo, que es una persona que no está para nada calificada y que se subió a la llamada de curioso, ¿ok? Para ver qué onda, o se nos filtró un lead, ¿ok? Entonces, siempre hay dos opciones, o compra o queda en seguimiento. ¿Y para cuándo queda en seguimiento? ¿Qué día? ¿A qué hora le vamos a escribir? Eso es lo más importante. Negociar y llegar a acuerdos específicos. Y como les digo, acá hay dos opciones. O llegamos a un acuerdo de que la venta se cierra o llegamos a un acuerdo de cuándo volvemos a hablar. Agendamos una siguiente llamada, volvemos a hablar el jueves, volvemos a hablar tal día, etc. Hay 1000 formas de llegar a un acuerdo y eso también lo vemos dentro del programa. Pero bueno, gente, 40 minutos. Si llegaste hasta acá, quiero que me dejes un comentario con la palabra estructura para estar seguro de que llegaste hasta acá y de que realmente aprovechaste esto, porque literal te acabo de compartir la misma hoja de ruta que yo utilizo para poder cerrar ventas de hace miles de años, pero hace más de 4 años, y que lo he aplicado en mi negocio, lo he aplicado en más de 30 negocios en el último tiempo, lo sigo aplicando con dueños de negocios que entran a mi programa. Y por cierto, en mayo voy a estar abriendo cupos, ¿ok? Solamente voy a abrir 3 cupos. Creo que de momento quedan 2 cupos, sí, creo que quedan 2 cupos nada más. Y solamente voy a abrir 3 cupos porque me gusta trabajar con muy poquita gente, porque lo que más me importa en este momento de mi negocio son los resultados. Así que si querés reservar uno de tus cupos, el 1 de mayo recién abrimos los lugares, así que si querés uno de esos cupos, acá en el link de la descripción vas a poder entrar, ver todos mis casos de éxito, la cantidad de personas a las que he ayudado, cómo es la modalidad de trabajo, y te vas a poder reservar o una llamada conmigo o vas a poder hablar directamente conmigo por WhatsApp. Me puedes escribir, hablamos, no tengo ningún problema y vemos si esto realmente te puede servir y te gustaría realmente incorporar no solo esta parte, sino todo lo que necesitas para poder llegar a más de $50.000 en 120 días, que es básicamente la oferta que yo hoy tengo. Así que si te llama la atención y querés reservar tu cupo, uno de estos 2 cupos que quedan, creo que quedan 2, si mal no estoy, voy a abrir 3 cupos nada más, muy poquitos. Podés reservar tu cupo y literalmente te podés asegurar tu lugar en mayo. Y no hace falta que tengas nada tan exótico. Literal, si estás, no sé, entre $5.000 y $10.000 mensuales, te aseguro de que esto te puede hacer mucho sentido. Así que espero que te haya servido este video. Si llegaste hasta acá, déjame la palabra ventas o la palabra estructura, ya no me acuerdo la palabra que les dije, para saber de que realmente llegaste hasta acá y aprovechaste esta información, porque a mí me costó más de 5 años poder armar esto, así que espero que lo hayas disfrutado. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta, de dejar tu comentario para saber que puedo seguir compartiendo este tipo de información y que hay gente que realmente lo está aprovechando. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Chau.